Ajá, ya estamos en vivo en Todo Más Todo. Vamos a probar a ver, a revisar si ya estamos en vivo. A ver, seguimos chequeando por acá. Me parece que sí, estamos en vivo en Todo Más Todo con Jesús, Daniel, Soraya y Nani. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo 95 de Todos Más Todo. Y pues ya casi acercándonos al capítulo 100. Qué rápido, Dios mío, qué rápido ha pasado esto en un año, en un año. Y pues estamos en vivo y queremos leer sus comentarios. ¿Qué les parece? Por supuesto, y queremos saber cuáles son sus favoritas al Miss International 2023 que se va a llevar a cabo el día jueves. Jesús, ¿cómo estás? Hola, hola, Ciela, buenas noches a todas las personas que se van conectando. Buenas noches porque yo estoy por aquí, por este lado del mundo mundial. Y bueno, y buenas tardes a la gente que se está conectando desde Latinoamérica. Gracias una vez más por tenerme aquí presente. Y gracias a los chicos que nos acompañan, a la perra y a Soraya. Hola Soraya, ¿cómo estás? Hola. Bueno, pues aquí con la voz un poco así, porque claro, de cantar tanto Taylor Swift, pues que se me ha ido, pero bueno, es por Humildemente, buena causa. cariño. Ya me imagino a Soraya ahí cantando en pleno. Total, total. Mira, Nani, bienvenida chica, que estás como impactada hoy, estás como en shock. Ay, gracias. Un placer para usted que yo esté aquí o sea, acompañándoles. Y esa va a ser tu intro de siempre, no sé, porque siempre dices como lo mismo, no sé, ya como aburre, como que cansa. Déjala. No, lo que pasa es que es para que te quede grabado, porque a veces como que no lo entiendes. Ah, Pegada quedó ella. pegada. Sé que en el top 90, mami, quedaste pegada. Fuera de aquí. Mira, voy a saludar por Pero aquí a la bueno, gente que está conectada, chicos. Saludos Ay, a. Por aquí está Jorge Ogando, Ángel Cabrera, Carolina Forero, Esmerlín Encarnación, David Ah, Carrillo, Carolina. Gabriela Valderrama, nos van hola, colocando las Jorge. banderitas desde donde están conectados para nosotros ujú. poder saludarlos en este todo más todo en vivo. Ya se me está haciendo costumbre hacer esto en vivo y como que me gusta más. Y me quita trabajo porque no Ah, edito. ah. Ah. pero, pero ¿qué Claro. vas a estar editando tú si nosotros lo hacemos todo orgánico, perfecto, fabuloso, divino? Mami, Muy el Ah, natural. fondo bueno. hay que editar igualito, subirlo a Sí, YouTube. claro, porque hay que ponerle un intro, hay que ponerle, ¿sabes? Hay que poner todo bonito porque la gente venga y nos Muy natural. destruya, porque son así. Mira, ¿Qué esto dice es muy natural y orgánico como las niñas que participan en el Miss International. Sí, mi amor. Pero bueno. Mira, a quienes pongan Bueno, las banderitas, ¿cuáles son sus favoritas del Miss International o a quién están apoyando? Mira, antes de iniciar con las favoritas, yo quería comentarles con ustedes qué les ha parecido este Miss International con los nuevos cambios, que no hubo no va a haber desfile en traje de baño en la gala final y cómo han visto los días de concentración. Por ejemplo, yo estuve viendo, quería transmitir la preliminar, supuestamente le iban a transmitir por Facebook. Y al final no transmitieron nada, la gente en Latinoamérica se quedó trasnochada a las 2 3 de la mañana. Gracias a Dios aquí en España eran las 9 de la mañana y yo, regio, no tuve que madrugar, pero esa gente sí tuvo que madrugar. Y la cuenta de Miss International estaba transmitiendo con una de las que fue finalista el año pasado y la mandaron a sacar, le dijeron, tú no puedes transmitir esto, te me vas de aquí. Y la sacaron del recinto. seca. Bueno, No, quieren popularidad y no permite que la gente los qué retransmita. pena. Eso le pasa a ella por abusadora. Eso le pasó por abusadora, por no respetar los derechos de autor. Ah, tú estás hablando conmigo. Ay, porque, bueno, Ah, no sé, no sé, no sé. Pues eso fue un chismecito que me lanzaron por allí. por Nani, cierto, deja yo de no he estar dicho nada, quemándome, gracias. perra. Deja de estar Que quemándome, quedó perra. fue seca, seca. Quedó esa niña ahí y dándole y ahora y que jajaja y después, mira, usted no, ¿qué está haciendo por aquí? Ujú, ajá, ajá, Sí, para los ujú. que no saben el chisme, el cuento, me tumbaron la transmisión de la preliminar del Miss Grand International. Nahuatl y Teresa dijeron, mira niñita, que tú haces retransmitiendo y ganando plata con esto, pues te me vas de aquí y me bloquearon la transmisión. Cuando iba como por Guatemala, creo, en traje de gala.
Ay, Terrible. bueno, nada. Entonces, ¿qué dice el público? ¿Cómo está viendo la concentración? Yo sé que todos los ojos se acaparan en el Miss Grand International porque estas mujeres dan pata con fu y coñazo, como decimos nosotros en Venezuela. Pero el Miss International también es un evento muy bonito, muy delicado, que también merece nuestra atención. Claro. Y tantos eventos juntos a veces es mamando. Sí, Una delicadeza que tú no demasiados eventos a la vez, que ya una, no sabes. una delicadeza que tú tienes. Nani, no te ¿Qué dice? escuchamos. Repite que te estás pegada, mami. Se está ¿Qué ahogando con el veneno que me está lanzando la perra. delicadeza, ese concurso que Jesús no tiene? Ay, ve. Ay, qué fuerte. Esto es algo personal contigo, cariño. Esto es algo Esto es muy Que personal. te Desde lo que está- mereces, no desde que- que yo desde que te la- a ti, Cállese loca, desde de que la verdad, maternidad como de morderte ya. desde que la maternidad está, ¿sabes? Llegó a su vida, está haciendo estragos en su actitud. Esos son Total. los cambios de humor. Mira, Pero vamos a bueno, empezar. Vamos a empezar con las Exacto. favoritas del Miss International y vamos a empezar con Soraya. ¿Cuáles son tus favoritas, tu top 10? ¿Quiénes crees tú que van a tantear esa corona del Miss International este año? Ok. Os lo voy a decir en orden alfabético porque es como los he ido mirando. Y he tenido en cuenta básicamente las fotos oficiales que les hicieron. La parte que hicieron en... ¡Ay, que Ay, se nos ha ido! ¡Que se nos ha ¿Qué caído! pasó? La perra se nos ha ido. Se fue, no sé fue la por qué. perra. Se fue, Fue a se amamantar. fue, se fue. ¿Qué le Fue a pasó? amamantar. Fue a amamantar a los perritos. Porque acuérdate que ya está recién dada a luz. Pero bueno, no te preocupes, Bueno, vamos a sigamos seguir. adelante. Entonces, sigo. Teniendo en cuenta también todas las fotos que he visto y vídeos que he visto, que tampoco he visto tantos. Las chicas no están subiendo tantísimos vídeos comparados con Gran, por lo que he visto. Pero bueno, mi top 10. Tengo a Colombia. Ah, ya ha vuelto. Ay, volví. Resucitó. Ay, Dale, lo No ya te le has siento. perdido nada. Es que lo No estaba te- no la da. Continúa. buscando No, se está No la pegando, da. se está para pegando. No, mami, amamantar y tú sabes que una no la estás dando. perra responsable. Sorry. No la estás dando, no la estás Madre, dando. chica. Que siga Soraya. Bueno, Adelante. continúo. Tengo a Colombia, me gusta muchísimo, me parece que tiene una cara preciosa. Costa Rica también. Indonesia, la verdad que no hay muchas de las asiáticas que me hayan gustado este año, así que solamente he metido a Indonesia. Luego tengo Holanda, Netherlands, Nueva Zelanda, que madre mía, esa chica, oh, Preciosa. madre mía, guapísima. Perú. Tengo a Polonia, aunque me ha decepcionado un poco el outfit que ha llevado a la entrevista de preliminar, que he dicho, pero chica, no sé, un poco, no sé. Puerto Rico, España y Reino Unido. Ese es mi top. Tengo mi top varias, de tu top tengo varias. Tengo varias que se me repiten y a ver, me costó hacerlo porque también hay otras chicas que tú tienes en tu top y Chicas bellísimas. que quise ponerlas, pero es un top 10, no pude hacer 10. más. Es un top 10, efectivamente. ¿Y a quién tú ves ganando? ¿A quién tú ves ganando en Miss International? Nueva Zelanda o España. ¿Nueva Zelanda o España? Ok. Son las favoritas a ganar de Soraya. Jesús, ¿cuáles son tus favoritas, tu top 10? Bueno, yo lo tuve difícil para seleccionar a 10 porque hay niñas muy bonitas, me encantan, ¿sabes? No sé, quité unas negritas, metí a otra, pero bueno. México, me gusta mucho México. De las asiáticas me gusta Vietnam y me gusta Indonesia. Tengo a Bélgica, preciosa. Polonia me gusta, pero no sé hasta cuánto. Me gusta muchísimo Puerto Rico, me gusta España, me gusta Dominicana, wow, Colombia, divina, fabulosa, reina, España y Venezuela que lo está haciendo muy bonito. ¿Cuál es tu top 2 o tu ganadora? Mi top 2 está entre Dominicana y Colombia. Entre Dominicana y Colombia. Entonces, Jesús tiene a Dominicana y a Colombia en su top Muy 2. cerca de España, muy cerca de España. Me gusta mucho esa niña como lo...
¿Cómo lo están haciendo? Nani, la perra misóloga, ¿cuál es tu top 10, Mira, cariño mío? bueno, mira, se me hizo pero muy difícil, la verdad. Pero tengo acá a las siguientes cachorritas, niñitas preciosas. No estoy diciendo nada malo, creo. Ups. Bueno, tengo a Filipinas, Ok, a Puerto Rico, ok, a Canadá. vale. Canadá me encanta, aunque a veces la veo como muy modelo. República Checa, Tailandia, Venezuela, República Dominicana, Indonesia. Ay, no sé, yo creo que me perdí o me pasé ya de las 10. Esta se trajo todos los concursantes, las 70 y La pico. 70, Ay, sí. no, disculpe, es que pensé que estaba en clase de geografía. ¿Por dónde es que estábamos? ¿Qué es esto? Nani, ¿cuál es tu top 2? Bueno, mi top 2 está entre México y República Dominicana. Me encantan ellas Un dos. top latino, Me igual que encantan Jesús. mucho, mucho. Bueno, yo les voy a Y dar mi... México, el picante, el chile que le hace falta. Vale, el chile y el picante que le hace falta al Miss International lo tiene México entonces. Bueno, yo les voy a dar mi top 10 e inicio con Indonesia, que parece que estamos todos en consecuencia consecuentes con la representante de Indonesia, que me parece preciosísima. Jamaica, la morenaza y sus Drexlo me encantan, me encanta, me encanta, me encanta. Nueva Zelanda, el rostro de la edición. Zimbabue, una morena preciosísima y que ha estado de punta en blanco desde el día 1. Yo la tengo, pero cónchale, son 10. Ajá. Claro, igual. Tengo a Filipinas, que me parece que ella va a pelear nuevamente esa corona. Filipinas siempre lleva muy buenas candidatas al Miss International. Tailandia, que también tiene una candidata muy buena y se ha vestido exquisita desde el día 1. Dominicana, por supuesto, que cambió el switch y se metió en el papel de la Miss International y me encantó, me sorprendió. Angola, que lo que le tiene que bajar es al diseño de las cejas, que lo pone muy oscuro, pero me parece que es una chica con mucha actitud, muy elegante y que me gusta. Venezuela, Ay, por sí, pero esa supuesto. niña de Angola, no sé, tiene las cejas así como que tatuadas no sé, como que se la tatuaron así, como diabólica, no sé, Con un marcador. Nada, ya casi. no sé. Venezuela, que también, al igual que Dominicana, hizo ese cambio y se adaptó muy bien al concurso y además está creando contenido, está muy activa en redes. No sé si eso pueda gustar Sí. allá. Y por supuesto tengo a Colombia, quien para mí, sin duda alguna, es la candidata a vencer y quien creo yo tiene todo el potencial para ser la nueva Miss International, una niña que ha estado impecable día tras día y ha hecho el trabajo de una Miss International y no ha pasado desapercibida. Y mi top 3 está entre Colombia, o mi top 2, mejor dicho. Mi top Ajá, eso 2. te iba a decir, porque tú 3 y nosotros 2. Ay, no falta. Deja la pelea, chica, deja la Es un pelea. host, entonces se puede hacer lo que quiera. Respeta. Ay, yo decía, bueno, dan 2 nada más. Por Chica, favor. deja la pelea. Deja de estar peleando. Por favor. Ay. Bueno, mi top 2 está entre Colombia y Filipinas. Son dos Ay, candidatas que fuerte. están bien posicionadas en el concurso. Y ese, Que las Filipinas siempre van para allá, bueno, a todos los concursos. De verdad que las Filipinas van a todos los concursos a dar guerra y en el internacional también ella les va súper va bien. muy bien. Entonces, tenemos Sí. el top 2 de Soraya, Nueva Zelanda y España. Yo opino que Ojo, Nueva Zelanda... España. Para mí Nueva Zelanda puede llegar muy lejos porque es un rostro sublime, un rostro muy Miss International, bellísima la chica, pero bueno, no sé qué tanto haya sido la convivencia porque evalúan también al igual que el día a día.
Y España, Ujú. una chica bastante guapa, lo ha hecho muy bien, top model totalmente, y no ha sido de esas candidatas que exageradas, no, ella ha estado como tranquilita. ¿Tú qué opinas del top 2 de Soraya, Jesús? Es que a mí me encanta, o sea, por lo menos sé que esta niña de España gusta mucho por allá. Mm, Información. La han elegido para hacer el viaje que tuvieron que hacer fuera de la organización. Es una niña súper guapa, le ha ido súper bien en la entrevista. Bueno, no puedo decir, pero le ha ido súper bien en la entrevista, se ha sentido bastante cómoda y a mí me parece que todas sus salidas han sido acertadas y lo ha hecho bien. New Zealand, Nueva Zelanda, fabulosa. En pocas palabras, fabulosa. Niña Nani, del ¿qué, rostro de bendición. Nani, ¿qué piensas de las favoritas de Soraya? Nueva Zelanda y España. Bueno, a ver, yo creo que España, Spain, puede ser sí, puede ser el surprise de esa noche. No sé. Yo creo que ella puede hacer, no sé, un vuelco ahí todo dramático a esta selección de la Miss Internacional este año. Perfecto. Bueno, las favoritas de Jesús son Dominicana y Colombia. Dominicana, una chica preciosísima que yo a ella la veo también coronada como Miss International. Definitivamente a mí me gusta mucho su prototipo de belleza, su fuerza y sobre todo cómo se adaptó también al concurso. Y obviamente Colombia, mi niña fabulosa, favorita. También otra sería una Miss International perfecta y que creo yo, siento, fue a buscar corona. ¿Tú qué opinas, Soraya? Sí, no, estoy de acuerdo con Colombia. Es una de las chicas que realmente es que la ves y dices, es que es tan guapa, es tan guapa. No, Sí. Eh, está perfecta, de verdad que. sí. Lo que pasa es que a mí me gustaría ver ganar la corona de Miss International a otras chicas que no lo hayan ganado antes, otros países también que no sean tan Sí, normales, pero veremos a ver, sí, veremos a ver. sí. Claro, pero lo que pasó también que supuestamente a Colombia no fue tan contundente en tema de entrevista Revista. y no sé si ellos vayan a tomar en cuenta qué tanto peso tenga en la entrevista con el Porque jurado. sabemos cuál es el porcentaje de cada una de las, o no se No, sabe, no se No. sabe. no lo Ujú. sabemos. No. Nani, ¿qué tú Yo Yo el creo año que piensas que de Colombia viene, las favoritas de yo creo que Jesús? Colombia, a pesar de la entrevista, puede ser muy contundente en sus participaciones, así como la bandeja paisa, que es contundente, así, no sé si es que tengo hambre, pero algo así de contundente puede ser eso. Y yo creo que ella la puede dar, chica, lo puede dar. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en la final. Y por supuesto, Nani tiene a México y a Dominicana. Jesús, ¿qué te opinas del top 2 de Nani? México, preciosísima y Dominicana, una de mis favoritas. O sea, ¿qué te puedo decir? México pocas veces va a pasear al Miss International y yo creo que este año no fue a pasear. Soraya. Yo fíjate que de México no tanto, pero Dominicana sí, sí la puedo ver con Corona. Yo tengo a Dominicana, muy lejos. México no la tengo en mi top, Yo debo tampoco. admitirlo. No la Bueno, tengo en mi tienes que top. meterla, métela, chico, métela, que si no te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir, tú verás. Y Métela. yo tengo a Colombia y a Filipinas. Nani, ¿qué tú piensas de mi top? Bueno, Filipinas, obviamente, su cantidad de seguidores, toda esta población tan no es como, pero es como muy, y ella la da como candidata. Yo creo que Filipinas puede avanzar muchísimo. ¿Y cuál es la otra que tenía? Que se me fue. Ya. Colombia, obvio, ya hablamos de Colombia. Ah, bueno, no. No, Colombia ya he dicho que está más contundente que una bandeja paisa. Y esa mujer la da con todas sus participaciones. De verdad que es espectacular. Soraya. Claro. Bueno, yo a Filipinas no la tengo en mi top. Y no la metí en mi top, sinceramente, porque creo que hay otras chicas que son mejores. Pero con Colombia sí, sí que la veo también con Corona. Ella era mi top 3, pero como solo podía decir dos. Jesús. Sí, mi amor, porque
Aquí ¿Viste? estamos. No, bueno, Está ya, revelando ella, diciendo, ay, no, como podía ser solo un top 2 porque el niño bueno, de pero un dueño del canal. ella, ¿tú crees que tú eres la única que puedes venir a echar tu mal de rabia para acá como tal perra? No, Mira, Soraya también tiene derecho a manifestar sus inconformidades. pero ¿por qué Gracias. me atacas? Mira, Cállese, Porque pues, vives cállese. atacando a todo el mundo desde que llegas a este podcast, desde el minuto cero, ay, empiezas a es atacar a que Claro, la no sé, pero es gente. que para que ustedes se culturicen, no sé, porque es que le hace falta algo de cultura a mami, este anda a podcast amamantar. y soy yo que la está dando. Este, Tómate un pero tecito, bueno, Ania, cálmate. lo dicho anteriormente, que Filipinas no van a jugar allá y bueno, Colombia la máxima. Ujú. Bueno, este es nuestro top de favoritas. Que vaya a pasar en la final no lo sabemos porque el Miss International es impredecible. Entonces Total. pueda Sí. que todo el mundo tenga en los portales de belleza sea la que se quede pegada o la que llegue en un top 5 de repente y no gana. El año pasado nos sorprendieron a todos porque las grandes favoritas quedaron en el cuadro pero no ganaron. Entonces pueda que este año pasen. ¿Hay alguna candidata que ustedes quizás vean que pase al top y los sorprenda? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Perú. Que es una niña Pero con una niña muy tranquila, serena, una personalidad bastante tranquila, muy elegante, se ha vestido muy bien durante la concentración, ha dado contenido y yo siento que Perú puede llegar lejos. ¿Cuál es esa candidata que ustedes? fíjate que yo la tengo en mi top además porque estaba comparándola mucho con Perú en Gran y las he visto dos personas completamente diferentes, pero trabajando tan bien y dándolo todo en en la competencia que yo creo que este año Perú va a sorprender en ¿Qué ambas. candidata tienes tú, Jesús? Mira, es una asiática, que a mí me parece que es preciosa también, la de Pakistán. Que no Mm. sé, nadie la tiene por ahí, pero a mí me parece que esa niña es preciosa. Obviamente también la de Perú es divina, fabulosísima, pero Pakistán me parece que tiene un rostro bellísimo. Ok. Sí. Oye, una cosa, ¿os da la sensación de que en las fotos que ponen, las fotos, les ponen filtro? Porque Mira, madre el mía. año pasado hubo demasiado filtro. Este año le bajaron, Soraya. Así que agradece. Agradece. Las fotos oficiales del año pasado eran tan exageradas de filtro Sí. que era una cosa que irreconocible todas. Este año le bajaron. Ujú. ¿Tienen filtros? Sí, pero le bajaron. Pero Sí, exacto, sí. claro. Que siguen siendo diferentes en video y en fotos que yo digo, "Uf, ¿quién es esta?". Pero bueno, hay que aplaudir la delicadeza de las De las fotos que fotos, están Sí, igual de bellas, sí. preciosas, Están lindas preciosas, todas las fotos. geniales. delicadeza total. A ver si se le da una clasecita a uno que está por ahí de blanco y azul para que sea más delicada. Pero qué enferma, qué loca. Mami, pero nada más para que sigas, no sé, te veas, cojas consejos, ¿sabes? Si yo nada Delicadeza. más me pongo así y parezco también de la portada Así o sea, de del Miss International. Mira, ve. Sí. genial. Qué fea. O así. No puedo con ella. No, Yo, así no, mami, la basta. otra, la otra. No, O mami, así. basta. Así, Ya. mejor. No, ya basta, basta. Mira, mira, Soraya la está dirigiendo. Soraya la está Sí. ¿Qué dice la gente de Nani? Vamos a ver qué dice Mira, la y gente de eso. Nani por acá. No, no, Y no. Hablen así. de Nani. No le han dejado todavía ningún comentario. Soraya, ¿tienes alguna candidata que crees que sorprenda? No, es que yo creo que de ser así en mi top, Nueva Zelanda, yo creo que sería una chica que nos podría sorprender llevándose esa corona de Miss International. Por eso la he puesto en mi top. Nani, Bueno, ¿saben qué? Yo no sé si usted la mencionó, pero Cambodia. ok. Cambodia me gusta. O sea, esa niña yo creo que también puede sorprendernos el día del concurso. A mí me gustó Así que, mucho la de Zimbabue también. Es que hay varias chicas Yo bellas, tengo a ¿sabes? Que hay Zimbabue, varias sí. chicas bellas. Sí, hay varias chicas tan bellas que uno no sabe por dónde encontrar. Pero bueno, a mí de verdad que lo que me gusta también del Miss International, de que a veces nos sorprende, nos da, ¡pum! Toma, Martita, agarren a esta reina. Y eso está bien, porque qué fastidio que uno como que, bueno, ¿sabes? Que todo el mundo sepa quién va a ganar, qué Ah, fastidio, de sí, eso verdad. sí es verdad. Exactamente. A mí me fastidia eso, la verdad que sí.
Y me pasa mucho con Lo que pasa, no estás fastidiando, es que tú estás acostumbrado a no pegar ni una de tus toques, eso es lo que pasa. Mami, te invito a que pases por mi perfil de Instagram y veas las predicciones. Gracias. Y luego hablamos, perrito. Ay, no, mami, yo no pierdo mi tiempo en eso, yo no soy de estar siguiendo a nadie, yo espero que me sigan a mí. ¡Ay, qué fuerte! Oh, ella, ¡Qué Nani, perra, qué perra! 300 seguidores, pero siguiendo, no sigue a nadie. Ajá, no, Sí, Kim Kardashian, como Kim Kardashian. muchas ridículas que hay por allí. Ay, no. Ay, no. Sigo Ay, mira, es que el día que te vea, cuídate porque no sabes lo que Nani, te ya puede va, hacer. esto no es la cárcel, para que tú te estés buscando aquí enemigos, ni echándote puñaladas, ni cuchillo, ni plomo, ¿ok? Así que se me calman. Sí, sí, Mira, por la aquí, verdad que por aquí le dejaron un piropo a Nani, por fin. Porque esa mujer nunca le deja un comentario bueno. Dice ¿Qué me pone? Digna Cuevas, saludos desde Ecuador para Nani y Daniel. Que Ay, me gusta que gracias. Nani le da chispa al live. Ay, gracias. Chacha. por Ay, fin, Soraya y yo no me estamos aquí, gusta. malvada. Existimos. Malvado. No, No existimos, existe, sí. gracias. Mira, Bien Paredes dice, Nani es muy gran, le tiene que bajar al show para ser más internacional. Ay, Ah, gracias. ese me gustó. Ese me Es gustó. verdad. Ese me Muchas gustó. gracias. Gustó. Bueno, gracias de verdad. Saludos a Luis Rodríguez que le manda saludos a Nani y a todos. Nani, Qué obviamente. divertidos, ustedes son muy divertidos, dicen Twin Obviamente, Osman. dice. El Miss International le cayó la boca al Miss Universo con las fotos oficiales, me dejó loco, dice KB Sí, Chivino. mira, las fotos están preciosas, sí. Bueno, La verdad que sí. señores, yo le apuesto todo a Sofía Ocio Luna, la Sol de Colombia. Para mí va a ser la candidata que van a coronar para este Miss International y a quien yo veo como siendo una Miss International fabulosa y con mucha clase y estilo, y espero que así sea y me la coronen. Veremos. Veremos a ver. Veremos a ver. Veremos a Sí, ver. bueno, esperemos a ver qué pasa en esta edición del Miss International con todos estos cambios que están haciendo. También uno no sabe lo que se va a esperar ahorita. Esperemos y no le hagan la maldad a muchas buenas candidatas Cambios que que hay. tú necesitas Y que elijan también, bonito. ¿oíste? Cambios que necesitas. Mira, mira, Jesús, cambios que tú también necesitas en ti y en tu vida. Claro, pero por ejemplo, uno de esos cambios que a mí no me gustó, hablando del concurso, no de mí ni de ti, mamita, el ejemplo del cambio de corona. A mí me parece que fue Fatal. fatal. Que vuelva la peluche, por favor, Ay, no. que era icónica en el Icónica, concurso. total, Sí. total. Esa corona peluche me encantaba porque combinaba conmigo, pero bueno. Total, Pasa que quitan las cosas total, buenas. literalmente sí combinaba contigo y tu pelaje. Le arrancaron, lo que pasa es que la gente no sabe que le arrancaron los pelos a la nani para pegarse. Ah, No pues se lo era- arrancaron, los vendió. Los vendió. Que ya estaba, Y estaba plata. la agarraron las pirañas y le cortaron la melena y se la llevaron para Japón. Aquí hay un botoncito que dice salir de la reunión y lo puedo tocar, ¿ok? Porque yo no vengo acá a estar aguantándole. Bueno, cariño, te me puedes ir ya. insignificantes a ustedes, por Te me favor. vas ya. No, te me vas ya. Porque aquí no Ay. sufrimos de amenaza. Aquí no estamos Ay, entre Israel y Palestina. No, te me vas. Aquí no aguantamos amenaza de nadie. Cállese, Ay, que no, cuidado que le dan no. otro extraño, ¿oíste? No, que viene vale. por decir esas cosas. Te bloquean, que te bueno. bloquean, Daniel. ¿Qué se ríe la perra? Ay, no. Ella se ríe por cualquier estupidez. Ay, no. Ya veo. Bueno, No, bueno. aquí de ustedes, de su casa. la invitación es a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales. @ el observador de Mises, @ Nani la perra misóloga, @ soy Daniel Ramos y @ Soraya Imuk con K. Así que síganos en Instagram y por supuesto suscríbanse al canal, activen la campanita y síganos en Spotify como Y Spotify, todo. que estamos bajitos de seguidores y esto No la no estamos es de Dios. dando. No la estamos dando, tenemos que Claro. darla. Este es el podcast número 1, misólogo. El número 1, como dice Nahuatl, de One and Only. Todos, De dale, one. dale. Dani el dedo para que quede. 1, 2, Una arepa, no, dos arepas. 1, Sí. 2. Por favor.
Estás pasada de payasa, definitivamente. Mira, saludos Ella por vino aquí hoy, mi amor. a mi Ciela Bella, Carla Figueroa. Saludos, Ciela, y chicos, especialmente a la perra. ¡Ah! No puede Ay, ser que Carla me gracias. ¡Me cambió está por la triunfando! perra. Gracias. ¡Me está Gracias. triunfando! Tanto que le criticaban y ahora la están amando. Dios También tengo una mío. línea de Y productos, Carla de envió camisetas con $2. rostro, camisetas, tazas, todo eso en mi página web de compras, ¿ok? Si quieren tener en su pecho mi rostro, o sea, pueden comprar por allí. Cállate, Ah, el escucha lo que merchandise. te Está aquí con la merchandise. La Mira, perra. esto no es un mercado para que tú estés vendiendo. Esto no No, es un no. mercado. ella se cree que es árabe, que está, ¿sabes? Ajá, que hay que mandarle $2 para que $2 se pusiera para la- saludarla a ella, qué costosa. Ay, qué bien, mira, bueno, los quiero ya en mi PayPal depositado y eso es ya, por favor, ya, porque eso es, decía, era nani. Qué loco. Mami, con eso te puedes hacer un cambio de look, Por favor, Gracias. No me hace como por falta. ejemplo. por Bueno. ejemplo. Te puedes abrigar un poquito más. Digo, nada más, por aquí. No, pero que se lo haga después del Miss International para que así vaya en... Claro. Ah, claro, exacto. Exacto. Corona, es que me van a ver a mí. Mira, gracias a Coronado. todos los que se conectaron y estuvieron aquí. Gracias por siempre sintonizar todo más todo. ¿Cuántos estuvieron conectados? Yo quiero saber qué público. Había más, pero ahorita están 107. Habían como 130 y algo. Eso, besitos para todas esas personas, 130 Besos. que nos miran. Y dejen en los comentarios cuál es su máxima a ganar el Miss International. Recuerden que somos Soraya, Daniel, Jesús y Nani. Y esto es Todo más Todo. Chao. Todo más todo. Chao. Gracias, saludos.